Hola chicos, ¿qué tal? Bien, hoy vamos a tocar el tema de la fe en América Latina. Es decir, cómo se vive aquí la fe que nosotros tenemos hacia Dios en nuestro continente. Vamos a ver la primera parte, ¿no? Antecedentes del siglo XVI. Hay que recordar que los españoles trajeron a América la fe cristiana. ¿Por qué? Porque en España inclusive no predominaba lo que era la dotación cristiana o digamos la creencia de manera cristiana. Ellos eran de otra religión. Pero ¿por qué eran de otra religión? Porque les imponían una religión distinta a la que ellos creían que era el cristianismo. Y al final ellos, su propósito sí fue de alguna otra manera hacer llegar a todos esa cristianidad y ese tipo de evangelios para de alguna otra manera ser más y que no puedan obligarlos a ellos y doblegarles tampoco a otra religión que ellos no quisieran. Entonces, en algunos lugares, al menos aquí en Perú, cuando llegaron a los incas a mostrarle la Biblia, le mostraron al inca de ese tiempo, pues este se mostró muy, digamos, muy reacio, ¿no? Y votó la Biblia. De alguna otra manera nosotros aprendimos a amar a Dios, también no de buena manera, sino de una manera brusca, porque ¿qué hizo ante esta respuesta el español? ¿Qué acciones tomó? Pues derribar, ¿no? los sitios sagrados que nosotros teníamos, que el Inca tenía, ¿no? Entonces, de alguna otra manera fue brusca, pero aprendimos al final lo que era la fe cristiana. El espíritu impulsa la evangelización en 1492, el tiempo que prácticamente llegaron los españoles a América, y la fe construye unidad de espiritualidad pese a la división de naciones. ¿Por qué decimos esto? Porque, como dice ahí, pese a la división que había de naciones y a las peleas, ¿no? A las diferencias, pues todos tenemos una sola fe y al menos eso es lo que nos hace uno, no nos construye una unidad que no se puede ver pero se puede sentir y que todos tenemos y en eso no hay diferencias. Evangelización en América. Esto ya vamos a ver ya qué cosas se hicieron en América. Desde 1493 a 1824 abarca tanto a los indígenas, aún todavía a paganos, como a los convertidos, los hispanos, criollos, negros y mestizos. En esta etapa es donde de alguna otra manera se logra evangelizar a la mayoría, ¿ya? ¿Y por qué no se empiezan? No se empiezan por las personas ricas, porque anteriormente sabemos que una vez que se descubrió América o se descubrió Perú, pues esta fe de alguna otra manera, no sé, fue compartida o fue llenándose de personas extranjeras, como vinieron españoles, vinieron argentinos, no, bueno, argentinos están en misma América, pero vinieron españoles, vinieron de otros lugares. Entonces, las personas que más tenían ellos, que de alguna otra manera evangelizar eran a los indígenas, a los paganos, como dicen, hispanos, criollos, negros y mestizos. Entonces, ¿por qué lugares empezaron? Por la catedral y santuarios, la liturgia y procesiones, peregrinaciones, santidad de vida, fundaciones de carácter apostólico, hasta ahora existen muchas fundaciones, advocaciones marinas, conventos y monasterios. Empezaron a crear todos estos lugares para que de alguna otra manera las personas que decidían tomar este hábito, ¿no?, tendrían un lugar, ¿no?, y serían identificados como en otros países. Hicieron conventos, monasterios, parroquias, ¿no?, archivos, bibliotecas, museos, arte, etcétera. Y después vamos a ver concilios limenses, 1583. ¿Qué viene a ser concilios limenses? Limenses viene a ser Lima, ¿ya? Fueron, digamos, de alguna otra manera tratados, o qué concilio se llegó, ¿no? La persona que estaba encargada aquí en Lima, ¿ya? Y aquí el que va a resaltar más el obispo Fray Jerónimo de Loaiza, porque él es el que realizó todas estas peticiones.
Una de las principales, como decía, obligaciones de los obispos era evangelizar a los indígenas, y este obispo, para sentar las bases de la iglesia en el Perú, pues hizo con varios concilios, hizo 3 concilios, ya, pidiendo, digamos, a otros países a que lo ayudaran. Primer concilio es catequesis de los indígenas, es que pidió que de alguna manera, que las catequesis que ellos daban también se fuera primordialmente a los indígenas, y ordenó pues que redactaran una cartilla con la aplicación en quechua, porque obviamente aquí en Perú, nuestra lengua, digamos, antigua, o que todavía predomina bastante, es el quechua, ¿no? Entonces, por eso es que él pidió, porque era importante catequizar y empezar por esas personas. En segundo, los religiosos deberían construir a los indios en sus lenguas, instruir, perdón. Es decir, él tomaba mucha importancia, como se dice en un primer momento, a las personas, digamos, que estaban en las zonas rurales más recónditos, que eran los indígenas, ¿no? De alguna otra manera, que eran los aborígenes de lenguas extrañas, como, no sé, los de la selva, los propios indios. Entonces ellos hablaban otra lengua. Y entonces, ¿qué hacían los religiosos, digamos, los españoles? Mayormente creo que eran de otros países, y los que vivían pues en capital y sabían hablar de alguna otra manera el español o el castellano, ¿no? Entonces estas personas sí o sí tenían, él pidió que estas personas que se dedicaran a eso, evangelizar y a llevar la palabra de Dios de alguna otra manera, sí o sí tenían que aprender bien las lenguas aborígenes para hacerle llegar bien la información a los que estaban en esas zonas alejadas. El tercer concilio que él pidió es la promoción social de los indígenas y su defensa, es decir, la dignidad, es dejarlos participar, no tratarlos mal. Entonces fue el respeto que pidió para ellos. Se fijaba más de ellos, como les decía, es un tema muy corto, ya que solamente se ve antecedentes, evangelización y concilios limenses. ¿Cómo es que se lleva? ¿Por qué? Porque actualmente ya la gran mayoría, de alguna otra manera, de los participantes aquí en Perú ya son católicos, o sea, ya forman parte de la fe, ya conocemos a Dios. No hay muchas personas que no son de alguna otra manera ateos, hay diferentes tipos, ¿no?, de personas. Entonces, pero la gran mayoría, su gran mayoría son católicos. Entonces, ya no hay, en la actualidad este es un tema muy beneficiado, inclusive ya hay personas quechuahablantes que también se dedican a la evangelización, y ellos también ya comparten eso, más o menos en los lugares que ellos viven. Entonces les dejo con esta frase: prepárense para ser hombres y mujeres del futuro, responsables, activos en las estructuras sociales, culturales, eclesiales, para que, incorporados por el Espíritu de Cristo y por su ingenio en conseguir soluciones originales, contribuyan a lograr un desarrollo cada vez más humano y más cristiano. Porque con esto ¿qué es lo que se quiere lograr? Es humanizar, como él trató a los indígenas, porque se les trataba muy mal. Entonces trató de humanizar a estas personas, ¿no? Y ser cristiano, tener esa fe, esa convicción de ayudar a tu prójimo como Dios o Jesús nos había enseñado. ¿Sí? Cuídense mucho.